Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura, Acuario, con 3 barajas, el tarot, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana especial de febrero y en los próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, dinero, trabajo, economía, viajes, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas de amor de aquella persona en la que estás pensando, que tú amas, que puede ser tu pareja, un ex, un alma, llama gemela, alguien a quien amas desde hace 20, 30, 40 años, un amor platónico. Lo vamos a saber todo porque esta baraja es muy adivinatoria, con frases y palabras exactas de lo que esa persona te diría ahora mismo frente a frente. Y algún día comprobaréis que era exactamente lo mismo, amigos míos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot, con toda la información de vuestra persona. ¿Qué va a ocurrir entre vosotros? ¿Va a llegar con un compromiso? ¿Es tu alma llama gemela? Con este as de copas, amigos, y todos los consejos que vosotros necesitáis para estar en unión. Porque ser feliz en la tierra con la persona que amamos sí que es posible, amigos. Acuario, quiero que adaptéis las lecturas a vuestras situaciones y no olvidéis nunca de que son atemporales. Voy a sacar para vosotros las iniciales esta semana y quiero que visualicéis a la persona que queréis encontrar o a la que amáis. Acuario, en el amor. Vamos a saber, Acuario, quién te ama. Hasta un amor secreto podría ser. Acuario. Acuario, ¿quién ama Acuario? ¿Quién está pensando en Acuario? Estas iniciales, Acuario, estas iniciales para vosotros son estas, amigos. La S, te sueño y te echo de menos. La A, la H, ¿hasta cuándo tendremos que esperar para estar juntos? Es una persona que quiere estar rápidamente contigo, Acuario. La L, la U, la B y la F, quiero que tengas fe en nosotros si estáis viendo secuencias numéricas, porque sí vamos a estar juntos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestros números de la semana, Acuario, que voy a sacar uno. Yo quiero que os lo den vuestros guías espirituales, si puede ser especial, la fecha de vuestra boda, aniversario, la secuencia que tanto veis en vuestro móvil o en los relojes. Acuario, Acuario en el amor, y este número esta semana va a ser Acuario. Este Acuario, voy a darle la vuelta, es sorpresa para mí también, es el número 4, como un emperador, Aries, arcano mayor, o un 4 de bastos que, amigos míos, yo lo amo y vosotros también, porque son las llamas gemelas. Algunos encontráis ya con esta persona, amándoos, y otros quisierais estar con vuestra alma llama gemela. Vais a tener muchos beneficios materiales, asentamiento y prosperidad con este número 4, como si fuera un emperador. Una casa propia, amigos míos, porque en nuestra baraja está el 444, que simboliza un hogar, pariendo muchas flores, hijos y todo el amor en la pareja. El 4, amigos, como si os estuvieseis casando. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, tanto amor. Activad la campanita, suscribíos, poned un like para que este mensaje llegue a más personas, porque yo sé que algunas veces, amigos, nos perdemos en la desesperanza, pero no es cierto. Podemos abrir canales, como nos dice la vida, el universo y el tarot mismo. Voy a comenzar tu lectura, Acuario, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Ese 4 de bastos, Acuario. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Acuario? Creo haber visto el fuego, amigos míos. Os he hablado antes de Aries. Amigos míos, vengo con toda la pasión. Va a haber viajes, algo muy
precipitado, amigos míos, como os estaba diciendo, ya no puedo esperar más este momento, me estoy consumiendo, tú me entiendes, nos quemamos entre nosotros dos como si fuéramos almas llamas gemelas con este as de bastos encabezando vuestra lectura y los primeros signos, los de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Es tiempo de que encendamos otra vez esta hoguera, porque si alguna vez nos separamos, amor mío, quedaron muchas cenizas, tanto que volvemos a encendernos entre tú y yo. Acuario, si esta persona está separada de ti por distancias o tú creías que había inconvenientes, el as de bastos, el tronco de la tierra, como os acabo de nombrar, el 4 de bastos, va a establecerse muy firmemente entre vosotros dos, pariendo una nueva relación con mucha sensualidad, porque es alguien que si tú ya conoces o está en secreto, siempre está intimando y pensando en todas las fantasías que tendría contigo. Quiere explorar el mundo y salir a todas partes, pero con mi reina, mi diosa, mi rey. As de bastos, confiad en vuestra intuición, porque es lo primero que nos dicen los bastos, amigos. Aries, Leo y Sagitario encabezando esta lectura hermosa. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Acuario, veamos la luna. He estado en secreto, se ha nublado mi juicio, he creído que no podría despertar, pero lo estoy haciendo, amor mío, con ese as de bastos, y voy a llegar junto a ti para cruzar estos muros a la vez que tú me ayudas a la par. Podrían contarme una situación, amigos, de almas y llamas gemelas muy puras, donde los dos estáis iluminándoos este camino de la luna y el as de bastos para parir de nuevo, aunque tu persona y tú os hayáis encontrado en este momento o antes en el camino de la luna, amigos. Arcano mayor número 18, tengo a Neptuno y Piscis. Tantas ilusiones y fantasías que tú creíste, Acuario, que podrían haber estado alejadas de los ríos, o que esas lágrimas, esas tempestades ya no servían para recuperar vuestro amor, y no es cierto. Es una carta donde sí hay ilusiones que sí son fantásticas, amigos. Pesadillas que pueden ser para vosotros muy reales, pero que no lo son, porque tras la luna llega el sol y todo se desvanece en esta luna. Vais a aprovechar la energía y el magnetismo, la sensualidad de este as de bastos y la energía creciente de la luna, que sois vosotras o vosotros, la divina femenina, para crear en este mundo, porque la luna, amigos míos, mi luna que está en Cáncer, yo me siento muy representada con esta carta. Algunos estaréis trabajando muchísimo con estas dos, o tal vez de noche, o haciendo largos viajes para poder asentar vuestro futuro y darle a vuestros hijos, familia, pareja, todo lo que necesita. Salid de vuestro estado de confusión, tu persona también va a estar renaciendo con toda la luz del día. La luna, hay relaciones que han podido distanciarse o incluso separaros, o que tal vez estuvieran muy secretas, amigos. Todo acaba despejándose. Piscis, no os dejéis llevar por la incertidumbre, ni creáis que estáis tan solos. Vais a seguir creando con estas dos cartas que tienen implícitamente mucha creatividad, amigos míos, para dar lugar a algo muy grande y fuerte como relación de pareja, y hasta en vuestros trabajos y pasiones. Hay algo que os gusta hacer, está escondido en vuestra mente y no dejáis salir a la luz completamente, Acuario. Confiad en vosotros, sois el loco. Arriesgaos con estas dos cartas. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor? Acuario, de nuevo yo tengo 2 ases en cada una de mi baraja, amigos míos, y acaba de saltar esta energía de nuevo, un as de bastos, porque es una persona que en las noches te sueña, está imaginando que estás en su cama, duerme y sueña a la par, como sintiendo tu energía. Algunos ya estáis en pareja o habéis estado con esta persona alrededor, abrazándola, besándola, tocándola, escuchando todos los sonidos que hace durante la noche. Acuario, te está tocando, pero además es literalmente, y es lo que quiere con mucho entusiasmo y energía, llegar hacia ti. Aries, Leo y Sagitario repitiéndose en esta lectura, y con el gran basto que os dice, y con la luna que es, amigos míos, representa como nosotras o nosotros esa energía de madre, de útero, de fertilidad y de creer en las visiones y en los sueños que tenemos, porque muchos sí están siendo premonitorios, Acuario, con estas 3 cartas tan fecundas, amigos míos. Hay algo que está a punto de parir y tú lo sabes, lo has visto en tus sueños, estás soñando con esa persona románticamente, sensualmente, y él o ella también contigo. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor?
Acuario, éxito en lo laboral y en muchos asuntos, amigos míos. Tu persona es alguien que se ha podido aislar durante las noches o en su trabajo, con sus familiares, viajando, saliendo, para no pensar hasta en vuestra relación, porque sin ti me siento así, confuso, perdido, aislado, sin mi divina femenina. Necesito que tú me alumbres en las noches y salir disparado, abrir las puertas de mi habitación o las ventanas y verte a ti al otro lado. Eso es lo que está sintiendo y pensando tu persona. Y vais a tener mucho éxito en el mundo más laboral o material. Si queríais dinero, amigos míos. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana ha tenido tu persona, puede ser ego con este 5 de bastos. Hay más de una o dos personas que están interesados en ti, Acuario, en tener relaciones contigo. Estás siendo como el alma de la fiesta, alguien que tiene muchísima luz con dos veces que ha saltado el as de bastos, esta carta de éxito, esta mujer que espera noticias y la vais a tener. Hay muchos pretendientes en el 5 de bastos, una persona, Acuario, que está a veces contra las cuerdas y su propio orgullo o ego para poder desafiar a otras personas que también te aman, Acuario. Y otra carta más para Acuario, que le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses. Te estoy buscando, mirando, espiando, quiero estar contigo, algunas veces te negué, tengo que reconciliarme contigo, he de hacerlo rápidamente porque en un pasado, o para otros será actualmente, con el 2 de espadas, tu persona ha podido estar con alguien más o confundido con la carta de la luna y este 2 de espadas, no mirando hacia su interior lo que sentía y no hablándote, con procesos de mucha inmovilización. Quiero que vosotros, Acuario, que sois la energía del loco, ese primer arcano del tarot, os deis la vuelta, miréis hacia el mar, hacia la luna, 2 cartas donde tienen lo mismo, amigos míos, algo en su interior y veáis vuestra realidad, porque esta persona si os busca con esa carta, la justicia Libra me anuncia que habrá una reconciliación, os vais a empezar a quitar la venda. Libra en este falso balance, éxito en el mundo laboral y algunos trabajáis muchísimo, puede ser a través de los ordenadores o con los móviles, tablets desde vuestra casa u oficinas. Quiero que miréis bien porque ella está pensando, aunque está relajada, ¿cuándo le va a escribir esta persona? Hay 2 ordenadores, habrá una comunicación y será digital a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, en algún sitio donde vosotros estéis. Perdón, amor, por sentirme tan grande, tan desmedido, porque tú eres mi igual. Te amo tanto como esa pareja que están juntos viviendo, amigos míos. Yo no solamente me refiero con el as de bastos a la energía más sensual, sino más productiva y feliz de una pareja, porque también necesitamos expresar todo ese amor al cabo de estar juntos y de rozarnos. Tengo que estar debatiendo o peleando con otros porque tú estás siendo admirada por muchas personas. 5 de bastos, Leo, te están buscando. Voy a poner aquí en este 5 de bastos, la intuición está en muchas cartas, amigos, para deciros que confiéis en aquellas señales, los números o mensajes que lleguen rápidamente a vuestra mente. Te busco por todas partes, yo quiero subirte hasta los cielos para ir contigo. Puede ser bebés, una familia, reconciliarme, me preocupa lo que estás haciendo, cómo te está yendo con tu familia, con tu trabajo, qué quieres hacer el resto de tu vida, amor mío, porque en el lugar donde vivimos hay muchos lugares desde los cuales tú y yo podríamos ver hasta las estrellas nocturnas con esa carta de la luna y esta con muchos edificios. Déjame que yo te ayude porque yo no quiero que tú te sientas más perdida. Búsqueda y la carta de la justicia con reconciliaciones, todo lo que yo te he hecho llorar, con Libra de nuevo, amigos míos, tú arañando las paredes. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me rechazaste? Si hubo ghosting, no explicaciones, o esta persona desapareció y no te dijo nada, amigos míos, va a regresar con esta carta de la justicia, va a pesar su corazón y todo lo que te hizo para darte esta oportunidad de hablar y de comunicarse, porque yo sí que quiero estar contigo, echo de menos tu cuerpo, tu aroma, cómo te vestías, lo que impregnas no solo en mí, sino en las personas también. Eres adorable, simpático, causas sensación en el mundo, Acuario, y esta persona lo sabe muy bien con la carta de la justicia. Y llevo mi karma, no lo resolveré hasta que no atienda las deudas que yo tengo contigo. La carta de la justicia y Libra repitiéndose. Y ahora vamos a saber, Acuario, qué más te quiere decir esta persona dentro de su corazón y qué es lo que siente, Acuario. ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario, desde su corazón? ¿Y qué más? Si te debe de pedir más veces perdón, Acuario, ¿qué le depara o qué quiere decirle esta persona, Acuario, dentro de su corazón, Acuario? Veamos, redes sociales, una persona que te espía, que tiene un perfil en internet seguramente y cree que tú le estás viendo o espiando, Acuario.
¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario, desde su corazón y qué no te dijo la última vez? ¿Qué estás soñando? Que vuelves con él o con ella, que te estás subiendo hasta los mismos cielos, Acuario. ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario? Muchas cartas. ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario? ¿Y qué no te dijo la última vez, Acuario? ¿Qué quiere decirle esta persona? Obsesión, no puedo dormir. Siento culpa, remordimientos, pesadillas, como la carta de la luna. A veces mi vida parece un solo espejismo donde no me puedo ver representado ni siquiera en los espejos, porque no amo la vida que tengo, porque tú me faltas, porque sé que posiblemente te aparté de mi vida y te causé un rechazo y un dolor que en el futuro me han dolido muchísimo con esta carta de la luna y el 9 de espadas. Alguien que tiene unos remordimientos y que quiere una redención, Acuario. Y en la base de la baraja, el despertar y el juicio final. Acuario, mirad todo lo que os quiere decir vuestra persona. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes y lo hago indirectamente con alguna serie de estribillos o palabras muy concretas que tú conoces, Acuario, para que tú te des cuenta de que es él o ella y no entre otra persona en conflicto o pueda seducirte. Obsesión, 9 de espadas, Géminis. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Piensa en ti como en la carta de la luna absolutamente a todas horas, amigos. Destino, el juicio final, Escorpio, Plutón, arcano mayor número 20. Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros como en la carta de la justicia. Quiero volver a por ti. No temas, amor, no voy a volver a hacerte daño, quiero que me perdones. La carta del sol, el arcano mayor número 19, teníamos la luna, yo os lo he dicho, siempre salimos de ese estado de la luna para reflejarnos entre todo el sol y las llamas que están al otro lado de esta hermosa carta, porque todas lo son, amigos. Quiero cuidar de ti toda la vida, eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Tengo a Leo, el sol, con una persona que viene a entregarse todo su corazón y su alma con mucha pureza, amigos míos, para recomenzar, reconquistarte, o si es tu pareja, para estar contigo para siempre. Tú eres mi niña, mi niño, vamos a subirnos en cabellos blancos y a tener toda la prosperidad de la vida con los girasoles. Amigos míos, muy hermoso, porque mirad qué cartas y cómo ilumina el sol esta lectura. Leo en esta carta. 9 de espadas, Géminis, Escorpio en el juicio final. Es hora de perdonar, amigos, si os veis preparados y si esta persona viene con este arrepentimiento tan cierto y puro como yo veo y siento en las cartas, amigos. El juicio final, posiblemente algunos os habéis separado durante largo tiempo, es hora de que os veáis y de que te escriba. Con el tarot vamos a saber algo más, Acuario, de esta persona o como consejo. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Acuario? ¿Quién está pensando en ti? ¿Qué piensa esta persona especial, Acuario? ¿Qué quiere deciros? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Y voy a sacar una carta porque, amigos, a veces tarda muchísimo en saltar o rápidamente. En este caso voy a sacar una carta, Acuario, para vosotros de lo que os depara en el amor a través de mi intuición, Acuario. Y va a ser esta carta porque vais a ganar, amigos míos. ¿Qué hay aquí? Hay un hombre muy parecido al del 5 de bastos, pero esta vez con un triunfo absoluto, con un bonus extra de 7 pentáculos, que es Tauro. Se acabaron los malos momentos, los coches rotos, las partidas que se han perdido, posiblemente entre tú y yo. Si creíste que habíamos apagado completamente el fuego o yo te había olvidado, no es cierto, estoy aquí, voy a ser un gran ganador y vas a llevarte todo el premio extra con este 7 de pentáculos, amigos, y el 7 significa victoria. Vais a cosechar también mucho en lo económico con esta carta, amigos. En la base de la baraja veamos que tengo este paje de bastos, rey de bastos, no quiero que estés con nadie más, el paje de bastos, de bastos y de espadas, amigos, porque
mirad cómo está tu persona. A veces me enfurezco, tengo el paje de espadas con Géminis, Libra y Acuario, 4 de pentáculos es Capricornio, siempre te estoy mirando, ojeando tus relaciones sociales, los WhatsApp si pones estados, con quién estás saliendo, si lo estás, Acuario, porque yo no quiero que estés con nadie más. Soy capaz hasta de cortar toda relación que tú tengas con alguien más. Puedes ser una persona posesiva, controladora, mirad cómo estás, siempre te está viendo, encauzando los momentos para encontrarse contigo con este paje de bastos que también quiere tener muchas fantasías y relaciones contigo, y con el rey de bastos. Soy yo el que voy a triunfar contigo, amor. Soy el rey del espectáculo. Amigos, se siente una fiera si alguien está rondándote y con unos celos, amigos, como ese oso, me perteneces, eres mío, no quiero que estés con otra persona, yo te atrapo con todas mis garras. Capricornio, en esta carta del 4 de pentáculos, paje de espadas, te está mirando, espiando, no va a hacerlo de una manera, amigos míos, iniciando conversaciones con rugidos, ni tampoco con esa cara feroz, sino que está al tanto, fijaos en lo que mira. Esto me pertenece, no quiero perderte. Este bonus que vais a ganar en la vida en todas las áreas, amigos. Tauro, aquí, mirad. He podido ser este oso, alguna vez esté celado o te he dicho algo que te ha incomodado con ese paje de espadas. Ya sabes, amor, soy muy duro, a veces franco, pero yo siento que tengo que ser así, muy idealista, porque esta persona no ha podido madurar lo suficiente con la carta de la luna y estos pajes que yo siento que tengo aquí para ti, Acuario. Vais a triunfar, mirar, hay una V, hay alguien que sí está dispuesto a luchar por vosotros. Y este paje de bastos y rey de bastos, amigos míos, hay una energía, mirad hacia lo que está mirando el paje de bastos, de nuevo Aries, Leo y Sagitario, y comenzamos con ese as, y el rey de bastos, que es Leo, el sol, con la carta del sol. Es una persona, amigos míos, que llama mucho la atención, que se cuida, que ha podido ser muy conquistador, que a ti te encantó, te sedujo, físicamente despierta en ti todas las pasiones, que mira directamente hacia su conquista, que eres tú, con una relación con la que quiere tener una reconciliación y estar contigo, porque este rey de bastos, aunque haya podido conquistar a otras personas, ahora yo me detengo, miro hacia mi pasado, entonces averiguo qué es lo que más deseo, con quién yo siento empatía e intuición, y eres tú, amor. No te pierdo de vista. Cuando estoy solo por las noches o en mi casa, fantaseo que estamos juntos en esa cama y que los dos nos abrazamos y besamos. Soy así, amor mío. Sé que tengo a veces un espíritu muy infantil o que puedo ser arriesgado. Es una persona que, aunque se haya podido casar o tener hijos, se ve con un aspecto muy juvenil y con una gracia y con unos talentos para poder explotarlos hasta con 100 años, amigos míos. Es así de ingenioso y de admirado. Es alguien con mucha popularidad, y tú también causas esa misma expresión en esta persona o en las que te miran con estas cartas, Acuario. Despertáis esa pasión en muchos otros y vais a tener no solamente una declaración de la persona que amáis, como veis aquí, sino de más que también os están admirando. Soy tu rey de bastos, déjame que te cuide, que te proteja, que te dé muchos besos y que vayamos a muchos lugares del mundo, porque no quiero perderme nada de lo que suceda entre nosotros dos, ni a cada minuto. Una persona, Acuario, que viene con mucha rapidez. Voy a poner este paje de bastos, todos los signos de fuego, ya los he puesto, y Leo de nuevo en este rey de bastos. Quiero que me digáis, amigos míos, ¿en qué coincide o en qué os identificáis en esta lectura con esta persona que os mira tan de frente, que os espía y que os va a empezar a hablar, amigos míos? Ya lo veréis cómo va a suceder así. Porque los bastos me hablan de una comunicación y algo muy rápido, amigos. Y mirad cómo está. Estoy en un escenario. ¿Por qué no te subes conmigo, amor mío? Y bailas y dejas que yo te presente al mundo. Eso es lo que está haciendo este personaje. Me abro de brazos y estoy aquí. Mira, voy a iluminar toda la sala igual que el sol, para que los dos estemos juntos sin que tengamos que ocultar nunca, jamás, de esa luna ni nada incierto. Con la carta del rey de bastos, la reconciliación, la carta del sol, el juicio final y la de la justicia. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios todo lo que sentís. ¿Qué números veis? Ese número 4 se ha hecho visible en el 4 de pentáculos. Una persona que también trabaja mucho, amigos míos, y que le gusta mantener su dinero, sus bienes a salvo, y que mira mucho con quién los comparte, a no ser que sea una persona de mucha confianza, como pueda ser tu pareja o tú mismo, Acuario, y mira a quién
quien deja entrar en su vida. Es muy social, puede rodearse de muchas personas, pero después traza líneas con los que quiere tener la intimidad y con los que no. Y a ti te deja pasar en esa línea de su vida, te quiere muy cerca. Pues muchas gracias a todos, comentadme lo que sentís y nos veremos la próxima semana. Y atención, Acuario, porque voy a seguir grabando muchas lecturas generales, sorpresas, así que activad esa campanita, sed muy felices y desde aquí os mando besos, abrazos, mi corazón y que seáis felices. Bendiciones para todos y muchas gracias de corazón por lo que hacéis. Gracias y hasta la próxima.